Hace 30.000 años, cuando el sol desaparecía tras las montañas cubiertas de nieve eterna, un grupo de humanos se preparaba para enfrentar la noche más peligrosa de todas, la noche de invierno en plena edad de hielo. El viento aullaba entre los valles como una criatura viva, arrastrando cristales de hielo que cortaban la piel expuesta como diminutas cuchillas. La temperatura descendía hasta 30 grados bajo cero, lo suficiente para congelar la carne humana en cuestión de horas. Sin embargo, estos seres humanos, biológicamente idénticos a nosotros, sin plumas ni pelaje denso, sin la grasa protectora de las focas ni la capacidad de hibernar como los osos, lograron algo extraordinario. Sobrevivieron. No solo eso, prosperaron lo suficiente para expandirse por Europa, Asia y eventualmente América. La pregunta que ha obsesionado a arqueólogos y antropólogos durante décadas es precisamente esta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo durmieron sin convertirse en estatuas de hielo? La respuesta no está en un solo descubrimiento, sino en un conjunto fascinante de adaptaciones culturales, tecnológicas y sociales que transformaron a nuestra especie de primate tropical vulnerable en el mamífero más adaptable que ha conocido el planeta. En los yacimientos de Dolní Běstonice, en la actual República Checa, los arqueólogos han descubierto los restos de campamentos de cazadores-recolectores que datan de hace 25.000 años, justo en el clímax del último máximo glacial, el periodo más frío de la última glaciación. Allí, bajo capas de sedimento congelado durante milenios, se encontraron las evidencias de una tecnología del sueño sorprendentemente sofisticada. Los investigadores desenterraron estructuras semisubterráneas, agujeros cavados en la tierra hasta 1 metro de profundidad, con paredes reforzadas por huesos de mamut colocados verticalmente como columnas. Sobre estos armazones descansaban pieles de animales, creando refugios que aprovechaban el calor geotérmico natural de la tierra y bloqueaban los vientos mortales de la estepa. Dentro de estas viviendas, los hogares centrales no eran simples fogatas, sino verdaderas ingenierías térmicas, piedras calentadas dispuestas estratégicamente que irradiaban calor durante horas después de que las llamas se apagaran. Pero la tecnología física era solo una parte de la ecuación. Para entender verdaderamente cómo durmieron nuestros ancestros durante la edad de hielo, debemos retroceder aún más en el tiempo y comprender la larga historia evolutiva que nos trajo hasta ese momento crítico. Si este viaje hacia el pasado más extremo de la humanidad te fascina tanto como a nosotros, acompáñanos en este recorrido por la ciencia y el ingenio humano. Y considera suscribirte para seguir explorando juntos los misterios más profundos de nuestros orígenes. Nuestra historia comienza hace aproximadamente 300.000 años en África, cuando el Homo sapiens emergía como una especie distinta en un continente que alternaba entre sabanas cálidas y periodos de sequías extremas. Estos primeros humanos anatómicamente modernos eran criaturas tropicales adaptadas al calor, con piel oscura rica en melanina para protegerse del sol ecuatorial, cuerpos esbeltos diseñados para disipar el calor eficientemente y una casi total ausencia de pelo corporal comparado con otros primates. Durante decenas de miles de años, estos humanos permanecieron en África y Oriente Medio, ambientes donde las temperaturas nocturnas rara vez descendían por debajo de los 10 grados centígrados. El sueño era relativamente sencillo. Un refugio básico, quizás una cueva natural o una construcción simple de ramas, y el calor residual del día eran suficientes. Pero hace aproximadamente 60.000 años, grupos de Homo sapiens comenzaron migraciones que los llevarían fuera de África, primero hacia Asia y luego hacia Europa. Este movimiento coincidió con el inicio de una serie de ciclos climáticos fríos que culminarían en el último máximo glacial hace 20.000 años. Los arqueólogos han documentado esta expansión a través de hallazgos en sitios como Skul y Kafse en Israel, fechados hace 100.000 años, y más tarde en Europa con yacimientos como la Grotte du Rhin, en Francia ocupada hace 40.000 años. En cada uno de estos lugares, las evidencias muestran una progresión clara. Los humanos no solo estaban moviéndose hacia climas más fríos,
sino que estaban desarrollando activamente tecnologías para enfrentarlos. El dominio del fuego, que había comenzado con especies anteriores como el Homo erectus hace más de 1 millón de años, se convirtió en algo mucho más sofisticado. En los yacimientos europeos del Paleolítico Superior encontramos hogares construidos con piedras cuidadosamente seleccionadas por su capacidad de retener calor, chimeneas rudimentarias hechas con pieles suspendidas para dirigir el humo y evidencias de combustibles específicos elegidos por su duración de quemado. Los análisis de carbón vegetal en sitios como Abri-Pataud, en Francia, revelan que los humanos de la Edad de Hielo preferían madera de pino y abedul, árboles cuyos troncos queman lentamente y producen brasas que mantienen el calor durante toda la noche. Pero mantener un fuego encendido durante horas en medio de ventiscas que podían apagar llamas al instante requería más que conocimiento botánico. Requería planificación, cooperación y una comprensión profunda de la física del calor que solo pudo desarrollarse a través de generaciones de experimentación y transmisión cultural. La verdadera revolución en la capacidad de dormir sin congelarse vino con el desarrollo de lo que los arqueólogos llaman tecnología textil del frío, la elaboración de vestimenta y mantas hechas de pieles animales tratadas. En el yacimiento de Sungir, cerca de Moscú, datado hace 30.000 años, se descubrieron los esqueletos de 2 niños y un adulto enterrados con vestimentas extraordinariamente elaboradas. Aunque las pieles orgánicas se habían descompuesto hacía milenios, los arqueólogos pudieron reconstruir las prendas a partir de las más de 10.000 cuentas de marfil de mamut que las decoraban, cada una perforada y cosida a las ropas en patrones geométricos complejos. La disposición de estas cuentas reveló que los individuos llevaban abrigos largos con capuchas, pantalones, botas y guantes, un conjunto completo de ropa diseñado específicamente para el frío extremo. Pero lo verdaderamente notable no era solo que existiera esta ropa, sino la sofisticación de su manufactura. El análisis de raspadores de piedra y agujas de hueso encontradas en sitios paleolíticos muestra que los humanos de la Edad de Hielo habían desarrollado un proceso complejo de curtido de pieles. Primero, raspaban cuidadosamente la grasa y los restos de carne de las pieles usando herramientas de sílex afiladas con ángulos específicos para no dañar el cuero. Luego, trataban las pieles con cerebros de animales, un proceso químico que transforma el colágeno rígido en un material flexible y resistente al agua. Finalmente, ahumaban las pieles sobre fogatas controladas, lo que las hacía impermeables y duraderas. Este proceso, documentado etnográficamente entre pueblos árticos modernos y confirmado por análisis químicos de residuos en herramientas prehistóricas, creaba un material aislante extraordinariamente eficiente. Una piel de reno tratada adecuadamente, con el pelo hacia afuera, puede proporcionar un aislamiento térmico equivalente a los mejores abrigos sintéticos modernos, pero una sola piel no era suficiente. Las evidencias arqueológicas sugieren que los humanos del Paleolítico dormían literalmente envueltos en capas. Una piel como colchón aislante contra el suelo helado, otra como manta principal, y a menudo una tercera como cobertura adicional cuando las temperaturas descendían peligrosamente. En el sitio de Pavlov, Pimemu, en la República Checa, los arqueólogos encontraron concentraciones de pelos de mamut, lobo zorro ártico y glotón en áreas interpretadas como espacios de descanso, sugiriendo que estas personas no solo usaban una especie, sino que seleccionaban estratégicamente pieles de diferentes animales por sus propiedades térmicas específicas. El mamut por su grosor y tamaño, el zorro ártico por su increíble capacidad aislante, el lobo por su resistencia al viento. Sin embargo, las pieles y el fuego no habrían sido suficientes si los humanos de la Edad de Hielo no hubieran desarrollado también arquitecturas específicas para dormir. Los yacimientos más reveladores en este sentido son los campamentos de cazadores de mamuts encontrados en la llanura rusa y ucraniana, particularmente en sitios como Mechirich, Mesin y Kostenki. En Mechirich, descubierto en la década de 1960, los arqueólogos quedaron asombrados al encontrar estructuras circulares construidas casi enteramente con huesos de mamut.
Una sola estructura requería los huesos de aproximadamente 40 mamuts. Cráneos masivos que pesaban más de 100 kilos cada uno formaban la base, fémures y húmeros se entrecruzaban como vigas y costillas curvadas creaban un domo que se cubría con pieles. Pero estas no eran simples chozas. El análisis arquitectónico detallado reveló principios de ingeniería sorprendentemente avanzados. Las estructuras estaban parcialmente excavadas en el suelo, típicamente entre 60 centímetros y 1 metro de profundidad, lo que servía a múltiples propósitos. Primero, utilizaba el calor geotérmico natural de la Tierra, que incluso durante el invierno glacial mantenía una temperatura constante de alrededor de 5 grados centígrados a esa profundidad, significativamente más cálido que el aire exterior a 30 bajo cero. Segundo, reducía la exposición al viento, que en la estepa abierta podía alcanzar velocidades de 100 kilómetros por hora. Tercero, creaba una masa térmica natural de tierra que ayudaba a estabilizar las temperaturas interiores. La entrada de estas viviendas siempre estaba orientada lejos de los vientos dominantes, típicamente hacia el sureste, y a menudo incluía un pequeño túnel de entrada que funcionaba como esclusa térmica impidiendo que el aire frío entrara directamente al espacio de habitación. Dentro de estas estructuras, el espacio estaba cuidadosamente organizado. Los hogares centrales no estaban simplemente en el medio, sino ligeramente desplazados hacia la entrada, lo que creaba un flujo de convección que empujaba el aire caliente hacia las áreas de descanso en el fondo de la estructura. Alrededor del hogar, piedras de tamaño considerable, algunas pesando hasta 20 kilos, se disponían en círculo. Estas piedras, calentadas durante horas por el fuego, continuaban irradiando calor mucho después de que las llamas se apagaran, funcionando como radiadores prehistóricos que mantenían el interior de la vivienda habitable durante toda la noche. Los experimentos de arqueología experimental, realizados por investigadores como Olga Sofer y James Adovasio, quienes construyeron réplicas funcionales de estas estructuras en condiciones invernales, demostraron que podían mantener temperaturas interiores de 15 a 20 grados centígrados, incluso cuando el exterior estaba a 30 bajo cero, usando solo un fuego modesto que ardía durante 3 o 4 horas antes de dormir. Pero la tecnología física, por sofisticada que fuera, no explica completamente la supervivencia durante el sueño en la edad de hielo. Hay otra dimensión crucial que los arqueólogos han comenzado a comprender solo recientemente: la dimensión social y conductual del sueño en condiciones extremas. Los humanos modernos, que vivimos en sociedades industrializadas, tendemos a pensar en el sueño como una actividad individual y privada. Pero las evidencias arqueológicas y etnográficas sugieren que nuestros ancestros paleolíticos dormían de manera radicalmente diferente. En primer lugar, dormían juntos, no por elección cultural, sino por necesidad térmica. El análisis del tamaño de las áreas de descanso en viviendas paleolíticas identificables, por concentraciones de carbón vegetal, ocre rojo y herramientas pequeñas, indica que grupos de 5 a 15 individuos compartían espacios de descanso de apenas 10 a 15 metros cuadrados. Esta proximidad no era incidental, era una estrategia de supervivencia térmica. El cuerpo humano en reposo genera aproximadamente 100 vatios de calor, equivalente a una bombilla incandescente. En un espacio cerrado y bien aislado, 10 cuerpos humanos generan 1000 vatios de calor continuo, suficiente para elevar significativamente la temperatura ambiente. Los estudios de comunidades árticas tradicionales, como los Inuit, los Nenets siberianos y los Sami del norte de Escandinavia, documentan esta práctica de sueño colectivo térmico, donde familias enteras duermen literalmente apiladas bajo pieles compartidas, maximizando la retención de calor corporal colectivo. Los niños pequeños, que pierden calor más rápidamente debido a su mayor relación superficie-volumen, dormían en el centro de estos grupos, protegidos por el calor de los adultos en todos los lados. Además, las evidencias sugieren que los grupos paleolíticos no dormían toda la noche de manera continua como hacemos nosotros. Estudios etnohistóricos y experimentos sobre patrones de sueño preindustriales, como los realizados por el historiador Roger Ekirch, sugieren que los humanos naturalmente adoptan un patrón de
Sueño segmentado, cuando no tienen luz artificial. Un primer sueño de 3 a 4 horas, luego un periodo de vigilia de 1 a 2 horas, seguido de un segundo sueño hasta el amanecer. Durante el periodo de vigilia nocturna, las personas hablaban, hacían tareas menores y, crucialmente, atendían el fuego. En condiciones de edad de hielo, este patrón de sueño segmentado habría sido no solo natural, sino esencial para la supervivencia. Permitía que miembros del grupo se turnaran para mantener el fuego encendido, añadir pieles adicionales si la temperatura descendía peligrosamente, y vigilar contra depredadores que podían ser atraídos por el calor y el olor de los humanos durmiendo. La culminación de todas estas adaptaciones tecnológicas, arquitectónicas y sociales creó lo que podríamos llamar un sistema integrado de termorregulación nocturna, que permitió a los humanos no solo sobrevivir, sino prosperar durante la edad de hielo. Pero hay una última pieza del rompecabezas que vale la pena considerar: la adaptación fisiológica y genética. Aunque los humanos, anatómicamente modernos, han cambiado muy poco en los últimos 100.000 años, estudios genéticos recientes han identificado algunas adaptaciones sutiles pero significativas en poblaciones que vivieron durante periodos glaciales prolongados. Investigaciones del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, que analizaron ADN antiguo de esqueletos europeos paleolíticos, han encontrado evidencias de selección natural en genes relacionados con el metabolismo de grasas y la producción de calor corporal. Específicamente, variantes de genes como UCP1, que regula la termogénesis en el tejido adiposo marrón, la grasa especializada que genera calor sin necesidad de temblar, aparecen con mayor frecuencia en poblaciones paleolíticas europeas que en sus ancestros africanos. Esto sugiere que, a lo largo de miles de años viviendo en condiciones glaciales, hubo una presión selectiva real que favoreció a individuos genéticamente mejor equipados para generar y conservar calor corporal. Sin embargo, es crucial entender que estas adaptaciones genéticas fueron marginales comparadas con las adaptaciones culturales. Los humanos no evolucionaron un pelaje grueso ni grasa subcutánea comparable a la de las focas. En cambio, evolucionaron cerebros capaces de inventar la ropa, la arquitectura térmica y la organización social compleja. Esta es quizás la lección más profunda que podemos extraer de la pregunta de cómo durmieron nuestros ancestros sin congelarse. La respuesta no está principalmente en nuestros cuerpos, sino en nuestras mentes. La capacidad de observar, experimentar, recordar y transmitir conocimiento de generación en generación convirtió a nuestra especie de primate tropical vulnerable en el animal más adaptable de la Tierra. Cuando un niño de la edad de hielo observaba a sus padres construir un refugio, tratar pieles, seleccionar piedras para el hogar o decidir cuándo avivar el fuego nocturno, no estaba simplemente aprendiendo tareas. Estaba heredando decenas de miles de años de experimentación humana condensada en técnicas específicas de supervivencia. Este conocimiento acumulativo, esta memoria cultural transgeneracional, es lo que verdaderamente nos mantuvo vivos. En los sitios arqueológicos de Europa, Asia y eventualmente América, encontramos las huellas materiales de este triunfo. Hogares cuidadosamente construidos, herramientas especializadas para trabajar pieles, estructuras arquitectónicas sofisticadas, todo testimonio silencioso de que la humanidad no conquistó el hielo con colmillos o garras, sino con inteligencia, cooperación y una obstinada determinación de sobrevivir. Mientras miras ahora tu propia cama confortable, tu sistema de calefacción moderno, tus mantas sintéticas, considera que cada una de estas comodidades tiene su origen en aquellas noches interminables de la edad de hielo, cuando grupos de humanos que no eran diferentes a ti desafiaron a la naturaleza más extrema y ganaron. Su legado no son solo los huesos y herramientas que desenterramos, sino el hecho mismo de que estés aquí leyendo estas palabras, descendiente directo de aquellos que se negaron a dejarse vencer por el frío. Si esta exploración en la ingeniosa supervivencia de nuestros ancestros te ha cautivado, si sientes la misma fascinación que sentimos nosotros al descubrir cómo la humanidad transformó cada obstáculo en una oportunidad para innovar,
Te invitamos a continuar este viaje con nosotros, explorando juntos los capítulos más extraordinarios de nuestro pasado común.